Primera a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. El misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, dándote gracias por la oportunidad de poder adorar tu nombre por medio de las alabanzas, de poder, Señor, presentarnos delante de ti en las oraciones, intercediendo, Señor, por los planes, proyectos, por los que están enfermos, suplicándote, Señor, en oración, que responda a nuestras peticiones. Ahora, Señor, queremos suplicarte que nos hables por medio de tu palabra. Edifica tu pueblo, alimenta tus ovejas, Señor. Necesitamos de ti, Señor, de tu palabra. Rogamos, oh Señor, si aquí hay alguien que no te conoce, que tu Espíritu Santo le traiga convencimiento de pecado y que pueda salir de este lugar clamando a Jesucristo como su Señor y Salvador y sometiéndose a su señorío. Utiliza también los maestros en la escuela dominical, Señor, para que puedan instruir, Señor, a los niños acerca de la buena noticia del Evangelio. Y al final de todo lo hablado, de todo lo hecho en este lugar, tu nombre pueda ser glorificado. Estos favores te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. En una costa había un lugar que servía como centro de rescate. Era un centro donde estaban los salvavidas para acudir cada vez que un barco naufragaba en aquella costa. Eventualmente el lugar comenzó a tener una apariencia fea. Las personas que se ahogaban o que casi se ahogaban llegaban un tanto sucias, cansadas. Entonces esto comenzó a molestar a algunos de las personas que visitaban aquel centro de rescate. A pesar de que muchas vidas se salvaron gracias a esta estación de rescate, algunos miembros no estaban contentos de que el edificio se viera tan sucio, primitivo, y entonces comenzaron a reemplazar los catres donde se acostaban las personas que venían siendo rescatadas del mar por camas más cómodas. Comenzaron a decorar el mobiliario de aquel centro de rescate. Habían botes, pero eran botes ya de reliquia, donde se utilizaban como iniciación en los rescatistas. Cada vez menos personas estaban dispuestas a ir a arriesgar su vida para rescatar a los que estaban ahogándose en aquella costa. Esto hizo que fueran contratados salvavidas externos para ir en aquella misión. La estación de salvamento se convirtió en un lugar popular, pero para reuniones de sus miembros. Un lugar bien amueblado que terminó convirtiéndose en un club más que en una estación de rescate. ¿Qué hicieron? Algunos entonces llamaron la atención recordando acerca del propósito. Esta estación es una estación de rescate. Debemos estar preparados para ir a rescatar a los que se están ahogando. ¿Qué ocurrió? Entonces se le motivó a que entonces pusieran otra estación de rescate. Y eventualmente esta nueva estación de rescate, al pasar el tiempo, se fue olvidando de su propósito y una vez más se convirtió en un club. Una y otra vez se repitió la historia. Y al día de hoy usted puede ir a esa costa y usted puede encontrarse con varios clubes privados que no fueron construidos para este fin, sino que su objetivo primario era ser un centro de rescate.
Este ejemplo maravilloso, sencillo, puede describir de manera sorprendente la historia de la iglesia. La iglesia creada para salvar vida por medio de la predicación del evangelio, con mucha frecuencia puede convertirse en otra cosa y olvidar nuestra tarea primaria: proclamar el único mensaje que puede cambiar la historia, la eternidad de una persona. Pudiéramos nosotros hacer muchas cosas, pero fallamos y olvidamos que el propósito primario es recordar que la iglesia es la casa de Dios que existe para proclamar como columna y estandarte de la verdad. Y esa verdad, esa buena noticia, es la buena noticia del Evangelio. Hemos llegado ya a la parte central de la carta. Pablo está escribiendo esta carta a su hijo en la fe, Timoteo. 3 primeros capítulos, instrucción positiva; 3 últimos capítulos, advertencia negativa. ¿Para qué escribió Pablo esta carta? Versículo 14. Esto te escribo porque aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Timoteo, tú debes saber cómo conducirte en la casa de Dios, del Dios Santísimo. Esa casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. Pablo había ido a visitar a Éfeso. Estas iglesias, para sorpresa negativa de Pablo, había sido invadida por falsas enseñanzas, obligando a Timoteo a quedarse en aquel lugar. Pablo sigue su viaje misionero y entonces él escribe esta carta para instruir a Timoteo aquellas instrucciones que él hubiese querido darle de manera personal, pero que no pudo hacerlo. Entonces vemos en este texto 3 grandes elementos. Y lo primero que quisiéramos ver es quién es el Señor de la iglesia. Lo segundo, la misión de la iglesia. Y lo tercero, lo vamos a estar viendo el domingo que viene, el mensaje de la iglesia. En la mañana de hoy vamos a ver quién es el Señor de la iglesia. Si te das cuenta, en el versículo 14, él escribe con un deseo. Él quería ir a ver a Timoteo. Donde él había dejado a Timoteo era en un lugar difícil. Pablo tiene el deseo de ir a visitarle. ¿Para qué? Para fortalecerle, para animarle. Pero Timoteo estaba en una situación un tanto complicada. ¿Qué iba a hacer Timoteo en medio de esta circunstancia difícil? Pablo no estaba, habían falsos maestros, habían dificultades doctrinales. Pero ahora algunos rechazaban también la autoridad de Timoteo, falsos líderes, corrupción interna, corrupción externa, desenfoque en el objetivo de predicar la palabra. Algunos habían apostatado, abandonado la fe, 1 Timoteo 4:2, y habían seguido doctrinas de demonios. Otros se habían dedicado a ir detrás de las viudas jóvenes. El pecado estaba reinando. Algunos falsos se habían levantado, como dije anteriormente, a tal punto que probablemente Timoteo tenía quizás una úlcera gástrica. Pablo le dice: bebe un poco de vino por tus enfermedades estomacales y la contaminación del agua de aquella ciudad. Ahora, quizás Timoteo pudo preguntarse: ¿en qué yo me he metido? ¿Qué podemos nosotros hacer? Es una situación difícil. Pablo le escribe para dar respuesta a esta situación. Y esto cobra implicaciones para nosotros al día de hoy. Porque al igual que Timoteo, pudiéramos nosotros olvidarnos de quién es el Señor de la iglesia, de cuál es la misión de la iglesia y cuál es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar como iglesia. Este no es solamente un mensaje para Timoteo, es un mensaje que tiene implicaciones para cada creyente en el día de hoy. Mira cómo él puede decir: ¿para qué? Tengo un propósito. Si tardo, si no llego cuando debería llegar o cuando tú estés esperándome, tú tienes que saber cómo conducirte. Hay una manera como nosotros debemos conducirnos en la casa de Dios.
No solamente un conocimiento intelectual, un conocimiento práctico de cómo se abordan las situaciones que vienen a nuestra vida y que vienen a la iglesia. Lo primero que él le dice, Timoteo, recuerda quién es el Señor de la iglesia. La iglesia le pertenece a Dios. Hermanos, esto es interesante que nosotros lo entendamos, porque en la medida que entendamos que es Dios el propietario de la iglesia, entonces en esa misma medida vamos a responder a los requerimientos que Dios como Señor de la iglesia hace a nuestra vida. La iglesia no es una institución humana, la iglesia no es una empresa, la iglesia no es un club social. La iglesia es un organismo que le pertenece a Dios. Y mira cómo es definida: oikos, la casa de Dios. El edificio, la familia, es el mismo término que se utiliza para hablar de familia. Y cuando hablamos de iglesia, hacemos la diferencia entre el local, el templo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cúmulo de creyentes. Y puede ser dividida como la iglesia invisible de Dios, todos los creyentes que han vivido a lo largo de la historia de la redención. Y es definida como una iglesia local, un grupo de creyentes que se reúnen en un lugar determinado. Es este local, en el caso nuestro. Pero en otras ocasiones hemos estado, mientras se construía este edificio, en una cancha, en otro local, pero éramos iglesia. Podemos ser iglesia hasta debajo de una mata de mango, seguimos siendo iglesia. La iglesia no son bloc y pared, la iglesia son los salvos por la obra gloriosa de la proclamación del evangelio. Tú y yo somos propiedad de Dios. Es la casa donde Dios habita. Y eso es algo que nosotros debemos afirmarlo, donde quiera que estemos. Ahora mismo en todo el mundo, la iglesia del Señor se está reuniendo en diferentes locales. Timoteo, te escribo para que tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo está formada la iglesia? Por hijos de Dios, creyentes verdaderos que han confiado en Cristo como su Señor y Salvador. Efesios 2:19 dice: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Un creyente es salvo y es llamado a unirse a una iglesia local. Se nos da la facilidad para escoger la iglesia local donde nos vamos a congregar. Lo que no debe de haber es cristianos que no tengan una iglesia local. Lo que no debe de existir es cristianos que no sean pastoreados por pastores dentro de una iglesia local. Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas vosotros tenéis necesidad. Y mira cómo dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos sabe dar buena dádiva a los que le piden. Este pasaje lo veíamos hoy en la clase de membresía. Dios nos salva, Él es nuestro Padre, Él provee nuestras necesidades, pero lo hace en el contexto de la familia de la fe, en el contexto de una iglesia local. Como hijos de Dios, Él nos manda a unirnos a la familia de la fe en una iglesia local. Esto cobra repercusión para nosotros en el día de hoy, porque podemos nosotros decir que somos hijos de Dios, pero no obedecerle. Creyentes que no pertenecen a ninguna iglesia local, creyentes que piensan que quizás ver un sermón en una red social, ya con eso es suficiente. Pero lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es que el Señor gobierna la iglesia, Él nos une y que somos hechos parte de la casa de Dios, de la familia de Dios, con deberes y responsabilidades. Tú y yo estamos llamados a rendirnos cuenta los unos a los otros y a servir con nuestros dones en la iglesia, en la casa de Dios. Pero vemos que la iglesia es una asamblea, eclesía es la palabra. Llamados fuera, llamados de la pasada manera de vivir, llamados del mundo, llamados de la perdición, llamados rescatados de nuestra pasada y vana manera de vivir.
esa es la asamblea, la eclesía. La palabra iglesia, eso es lo que significa. Es la asamblea convocada por Dios, hombres y mujeres perdidos en sus pecados, pero ahora por medio de la proclamación de la buena noticia del Evangelio, han pasado de muerte a vida y son convocados. Nosotros estamos siendo convocados a congregarnos en el día del Señor. Esto cobra implicaciones para nosotros. Porque tú no debes de venir al culto porque sintieras motivación por el hermano que oró o dio los avisos. No. Es una convocación. Yo le decía a las hermanas en el día de ayer que iban a la conferencia, cuando lleguen a la conferencia, usted da su nombre y aparecerá en el listado. Ustedes están inscritas en el listado de la conferencia. Pero es mi oración que todas ustedes estén inscritas en el libro de la vida, en la asamblea de los convocados por Dios para vida nueva. Es lo que Pablo le dice en Hechos a los pastores. Hechos 20:28. Mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispo para apacentar la asamblea, la eclesía del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Por qué Jesucristo es el Señor? ¿Cómo obtuvo él la propiedad de la iglesia? A precio de sangre. Él la compró con su sangre. Es la asamblea convocada afuera, es el rebaño, Él es la cabeza, Él es el gobierno y Él soberanamente gobierna a través de pastores a los cuales Él ha llamado para alimentar el rebaño. Pero Él es el dueño quien derramó su sangre. Él compró la iglesia a precio de sangre. Mira cómo dice Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Cristo, según al puro afecto de su voluntad. ¿Eres tú parte de esa eclesía? ¿Es Cristo tu Señor y tu Salvador? Sí, pastor, yo estoy en la lista de miembros. No. ¿Eres un creyente? ¿Hay un antes y después de la sangre de Cristo en tu vida? ¿Cuáles son las responsabilidades para con esta iglesia local que tú tienes? ¿Estás sirviendo tú con tus dones? No, es que a mí no me caen bien algunos líderes de grupo pequeño. No, espérate. La iglesia es propiedad del Señor. Él es el que debe gobernar tu vida. Él es el que debe gobernar nuestras decisiones. Y esto cobra repercusiones porque cuando hacemos lo que hacemos, debemos hacerlo para esperar la recompensa del dueño de la congregación. Es Dios. En medio de un mundo pagano donde había tanta oscuridad y tantas tinieblas, ídolos, Pablo le dice, ustedes están en una ciudad corrupta, con una mente corrupta, en medio de asambleas de corrupción. Pero Dios le ha llamado a vivir en santidad. Dios les ha salvado para que ustedes sean parte de ese cuerpo, de esa asamblea de santos siendo santificados. No era fácil vivir el evangelio en la ciudad de Éfeso. ¿Sabes qué? No es fácil vivir el evangelio en el día de hoy, en nuestro contexto. ¿Sabes por qué? Porque nunca ha sido fácil vivir a la luz del evangelio. Por eso nosotros contamos con la palabra de Dios que nos asiste, por eso contamos con la obra del Espíritu Santo que nos ayuda, por eso contamos con la iglesia. Una comunidad de gente imperfecta, al igual que tú y como yo, pero que tenemos un mismo Señor, nuestro glorioso Salvador, Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con esta buena noticia? ¿Qué vas a hacer con las responsabilidades? Decía Mark Twain, no me preocupa las partes de la Biblia que no entiendo. A mí me preocupa la parte de la Biblia que yo sí entiendo. ¿Usted recuerda el fariseo cuando es instruido por Jesús y él entiende lo que Jesús demanda? Entonces dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús entonces le hace la parábola del buen samaritano. Pastor, lo que pasa es que hay prójimos difíciles de amar. Sí, pero el otro, no yo. El Señor de la iglesia nos manda, Hechos capítulo 2, 46 al 47,
perseverando unánimes cada día en el templo, en el partimiento del pan, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué ocurría? El Señor añadía cada día a la eclesía los que habían de ser salvos. ¿Cómo sabemos que este gran número de personas se convirtió? El texto lo dice. Más de 8,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. ¿Por qué eran creyentes? ¿O porque llenaron un encabezado, un formulario? No, perseveraban unánimes. En Semana Santa, en diciembre para la velada, cada día estos hermanos estaban partiendo el pan, celebrando en las casas, teniendo la mesa del Señor cada vez que se hacía, con alegría, alabando a Dios, orando, proclamando la verdad del Evangelio, resolviendo bíblicamente los conflictos, como vemos en Hechos 6. ¿Y qué ocurría? El Señor estaba dando convencimiento de pecado y añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Perteneces a una iglesia local? ¿Eres parte de esa asamblea? ¿Sabes algo? ¿Qué tú piensas cuando escuchas las palabras? Delante de Dios estamos en compañía de estos testigos para unir a este hombre y a esta mujer. ¿Qué te viene a la mente cuando tú escuchas: con este anillo yo te desposo, yo te declaro mi esposa, mi esposo? ¿En qué piensas? ¿Qué viene a tu mente cuando tú escuchas estas frases? ¿Boda, matrimonio? Cuando Dios habla de la iglesia, Él habla de un pacto matrimonial. Él es el esposo, Él es la cabeza, y nosotros, la iglesia, tenemos un pacto delante del Señor y debemos honrarlo. La iglesia local es la esposa del Cordero. No es un club, no es una asociación benéfica para erradicar el hambre de la sociedad. No es un grupo abierto que comparte algunos intereses. No es un centro de crianza efectiva, donde escapamos a la falsedad del mundo y venimos aquí para criar familias saludables. No es un proveedor de necesidades de clientes insatisfechos. Aunque le llamamos servicio al culto congregacional, el centro de nuestra adoración es Dios. Los cánticos es para la gloria de Dios. La predicación debe exaltar el nombre de Dios, y las vidas que vienen a escuchar deben salir de este lugar glorificando al Dios que le ha salvado y gobierna su vida. Por eso debemos predicar el Evangelio, la buena noticia de que solo en Jesús tenemos esperanza ante la mala noticia del pecado. ¿Cuál es el problema de no entender esto? Podemos nosotros tener resultados incorrectos. Esto cobra repercusión para nosotros al día de hoy, porque hay creyentes o personas que dicen creyentes y nunca se bautizan, nunca se hacen miembros de una iglesia local, no se congregan con el mandato, con la regularidad. Estoy convencido que hay personas que si pudieran estar en un resort todos los fines de semana, la viéramos por foto. Y eso es parte de no entender el mandato a congregarnos. Muchos creyentes no ven nada de malo en practicar esta costumbre, en nunca unirse a ningún grupo pequeño, en nunca ser parte de nada, en no ser pastoreado. Toman decisiones en su vida y las toman, y Dios se entera porque Él es soberano y conoce todas las cosas. No porque buscan una dirección bíblica, no porque buscan en oración la dependencia de Dios. Toman decisiones y no piensan en el costo que va a tener a la luz de la palabra de Dios del Evangelio. Yo recuerdo en medio de la pandemia un testimonio de muchas personas que fueron a California a congregarse en la iglesia del pastor MacArthur. Era una de las pocas iglesias que permaneció en Estados Unidos abierta a pesar de todos los avatares. Y él podía decir, que le preguntaba: ¿usted tiene trabajo? No, no tenemos trabajo. Ore por nosotros que el Señor provee un trabajo. Pero lo que queremos es que nuestra familia crezca en una enseñanza de las Escrituras sólida. Es decir, ellos estaban cuadrando toda su vida alrededor de la predicación de la palabra, de la buena doctrina, de una iglesia que le pudiera pastorear, y los demás era el medio con el cual ellos iban a ganar su sustento. Poniendo lo primero como primero. Buscar el reino de Dios y su justicia.
Pensar que hoy puede ser el último día en que tú vas a estar en esta tierra y que hoy sea el día en que tú le des la cara a Dios. ¿Qué le vas a decir? El Señor es el Dios de la iglesia. Hermanos, esto debe llevarnos a nosotros a esperar nuestra recompensa que venga de lo alto. No pensar que servimos o dejamos de servir porque quizás no nos van a valorar, quizás nadie lo va a notar. No me voy a involucrar porque total. Qué diferente sería nuestra respuesta si entendiéramos que Dios es el que gobierna la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia me refiero a ti y a mí. No piense en Bloy y Paredes. O sea, no estamos diciendo Dios gobierna las ventanas, Dios gobierna las bocinas. Dios gobierna, es el dueño de la vida de su pueblo. Pero vemos un segundo elemento. ¿Cuál es la misión de esta asamblea? Columna y estandarte de la verdad. Versículo 15, parte B. Para que sepas cómo tú debes conducirte en el oikos, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Pablo está usando una ilustración muy conocida para Timoteo en la ciudad de Éfeso. Había un gran templo de la diosa Diana, 127 columnas diseñadas en arte dórico, cada una llena de piedras en conmemoración del rey que la donó. ¿Qué hacían estas columnas? Sostenían un techo de mármol, y cuando el sol le daba, ese mármol blanco brillaba, y a lo lejos se veían estas columnas, este edificio glorioso. Una de las 7 maravillas del mundo, el templo de la diosa Diana. Cada columna estaba estratégicamente ubicada con un propósito: sostener el techo. Pablo le está diciendo, como edificio, como iglesia, como asamblea, ustedes tienen una misión: sostener, ser columna de la verdad. Pero hay otro término, baluarte. Implica, zapata, fundamento. El fundamento, la columna de la iglesia es la verdad. El cimiento es la verdad. No la falsedad, no la herejía, no la idolatría, es la verdad. Ahora Timoteo debía entender o preguntarse, ¿qué es la verdad? Timoteo, el tesoro más grande que ustedes tienen es la verdad. ¿Qué es la verdad? Pablo habla de la verdad como una persona, Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 21. Segunda a los Corintios 11:10. La verdad de Dios, su palabra, Juan 17:17. La doctrina, la buena noticia del evangelio. Entonces nosotros no inventamos la verdad. No la diluimos, no la cambiamos, no la modificamos. Como iglesia debemos apoyarla, levantarla, sostenerla, dirigirla. En Inglaterra, en el castillo de Windsor, hay un estandarte, hay una bandera. Cuando la bandera está puesta fuera del castillo, está diciendo algo. El rey, los reyes están dentro de ese castillo. Si ese rey o esos reyes se mueven, entonces el estandarte se mueve. ¿A dónde? Al palacio que ellos van a habitar. Y ahí entonces se levanta el estandarte de la reina o el estandarte del rey. Y la gente puede pasar y decir, ahí está el rey, ahí está la reina. ¿Por qué? Porque pueden ver el estandarte. Cuando alguien pasa, lo que debe de escuchar de la asamblea es la predicación de la buena noticia del evangelio. Y entonces puede decir, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque ahí hay un grupo de personas que están proclamando, sosteniendo el estandarte de la verdad. Y esto es peligroso en el día de hoy. Porque se dice, tú puedes tener tu verdad, yo puedo tener la mía. Eso no dice las Escrituras. Hay una sola verdad. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Por eso Pablo se propuso, en medio de los griegos que le encantaba la oratoria,
En medio de los hebreos, judíos, que le encantaban los milagros y las señales, una sola cosa se propuso Pablo: predicar a Jesucristo y a este crucificado. ¿Y qué generó esto en los escuchas? Los griegos decían: es una locura. ¿Cómo que el Dios encarnado murió en un madero? Y los judíos decían: es un tropiezo. ¿Cómo es que nuestro rey murió crucificado? Pero hay algunos para los cuales el Espíritu Santo abre los ojos y fija su palabra en ellos, que vienen a novedad de vida. Y esa es la buena noticia, el resultado, la respuesta de la buena noticia del Evangelio. Están borrachos, dijeron algunos. Y Pedro dice: no es borracho. Aquí está cumpliéndose lo profetizado por el profeta Joel. Ante la proclamación de la buena noticia del Evangelio, ellos respondieron, algunos rechazando, otros en fe y arrepentimiento. Pudiéramos nosotros cometer el error de Erostrato o Erostrato con H. ¿Qué pasó con Erostrato? Él vio el templo de Diana como el lugar más famoso y se propuso quemarlo, y lo quemó. Cuando le interrogaron y lo golpearon para que sacar la razón por la cual él lo hizo, ¿sabes cuál fue la razón? Nadie puede ser más famoso que yo. Yo vi que el templo era más famoso y yo quise destruir el templo para que la gente se acuerde del templo de la diosa Diana y diga: Erostrato lo quemó. Y yo entonces seré más famoso que el templo. ¿Cuál fue la sentencia que se le dio? Se prohibió que se mencionara que él había hecho esta hazaña. Ningún libro de historia iba a registrar ese hecho para que él fuera condenado al olvido. Pero ¿sabes qué? Hay algo que se describe como el síndrome de Erostrato: buscar la fama a cualquier precio. Eso es lo que nosotros estamos viviendo en esta época. Hay personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa: desnudarse, subirse a un precipicio, a un acantilado, ponerse de cabeza, comer sapo, hacer cualquier cosa para ser famosos, para buscar su propia gloria. ¿Sabes qué? La iglesia debe buscar la gloria de Dios. Y lo hacemos en la medida que vivimos y proclamamos la buena noticia del Evangelio. Timoteo, recuerda cómo debes conducirte. Recuerda que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros podemos ser columna y baluarte de la verdad? Lo primero, cree la Biblia. Créela. ¿Crees tú en las Escrituras? Pablo le dice a Timoteo: aférrate a lo que te ha sido enseñado desde la niñez. Hermanos, Pablo agarró y dejó todo lo que él tenía por ganancia. Cogió a pie mar, tierra, cielo, por donde fuera, peligro, naufragio. ¿Para qué? Para proclamar el mensaje del Evangelio. ¿Usted cree que si él hubiese tenido duda lo hubiese hecho? Lo primero que nosotros debemos hacer es creer las Escrituras. Y no ser como Félix, el casi cristiano. Casi me convence. Un casi atleta no llega a ganar la casi carrera. Hay que cruzar la meta. ¿Crees las Escrituras? Oír, pero oír con la determinación de obedecer. Seguir a Jesús más que por la provisión de los panes y los peces. Pero en segundo lugar, memoriza las Escrituras, estúdiala. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tu palabra, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando Satanás venga con sus dardos, tú y yo debemos tener la palabra de Dios para responder y decirle: escrito está, Satanás. Hermanos, ¿tú has pensado cuánta información a lo largo de tu vida tú y yo hemos almacenado desde la niñez, que no nos han servido para muchas cosas? ¿Cuánto giga de espacio en tu mente o en nuestra mente lleno de cosas que no va a tener repercusión de aquí a 1000 años? Déjame preguntártelo de otra manera. ¿Cuántos versos tú sabes de las Escrituras? ¿Qué tiempo dedicamos a memorizar las Escrituras?
medita en ella, reflexiona. No es que haga yoga bíblico. Es esa capacidad de evaluar nuestras vidas a la luz de la eternidad. ¿Realmente yo he nacido de nuevo? ¿Realmente estoy guiando mi familia como Dios demanda? ¿Realmente pueden ver mis vecinos un antes y un después de Cristo? Meditar en las Escrituras, meditar en lo que estás escuchando. Nútrete de la palabra de Dios, profundízala. Crece en conocimiento del Señor. Cuando vamos a buscar un médico, cuando vamos a buscar un pintor, cuando vamos a buscar a un mecánico, tratamos de que esa persona esté capacitada en lo que está haciendo. Como creyente, este año casi va a la mitad. ¿Has profundizado las Escrituras? ¿Hay un mayor compromiso con la palabra de Dios? Número 5, obedécela. Sé ejemplo. Vive por ella, por las Escrituras. Créela, memorízala, medita, nútrete, estúdiala, obedécela. ¿De qué nos vale amontonar versos si no llevan a novedad de vida? Jesús dijo, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Si me amáis, guardad, obedeced mis mandatos, dijo Cristo. ¿Cómo nosotros crecemos? Defiéndela. Habla de la palabra de Dios. Proclámala aún a aquellos que están en tinieblas. Vívela, ejercítate para la piedad. Exhorta, reprende, enseña la palabra de Dios. ¿Qué hemos visto, hermanos? De Dios es la misión. Dios es el dueño de la iglesia. ¿Cuál es la misión? Proclamar la buena noticia del Evangelio. Hermanos, tú y yo tenemos familiares que no conocen del Señor. Amistades que van camino al infierno. ¿De qué vamos a hablar ahorita en el almuerzo? ¿Qué vamos a hacer? Quizás este es el momento de tú tomar un teléfono y llamar a un familiar tuyo que anda en malos caminos, que está en tinieblas, y recordarle una vez más la buena noticia del Evangelio. Por eso hay un mensaje que nosotros debemos proclamar. Versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un himno que habla de la obra de Cristo. Es un misterio. ¿Qué es un misterio? Una información, un mensaje, un conocimiento que en algún momento de la historia de la redención estaba oculto, pero que ahora ya ha sido revelado. ¿Cuál era ese misterio? Esperábamos el Mesías. ¿Quién era el Mesías? No se sabía hasta que Cristo, hasta que Jesús vino, se encarnó, habitó en esta tierra. Y ese es el misterio que nosotros proclamamos. Ese Cristo es Jesús. Habitó entre nosotros, se manifestó. Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, conforme a la historia, Dios se humanó, vimos su gloria, habitó en medio nuestro, caminamos con Él, comimos con Él, le palpamos. Pero también Él fue visto de los ángeles. Su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección fue proclamada por ángeles. Fue justificado en el Espíritu con E mayúscula. Está apelando a la integridad, a la justicia de Cristo. Fue declarado justo. Él no tenía pecado. Sin pecado. Dios habló y dio testimonio de que ese es su justo Hijo. Jesucristo el justo. Tentado pero sin pecado. Dios hombre. Que fue proclamado su gloria. Y también fue creído aún a los gentiles, predicado a los gentiles. Esa era la buena noticia. Usted recuerda la promesa dada a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cristo, Jesús, es la simiente de Abraham que es predicada, pero que demanda ser creída en todo el mundo.
pero al mismo tiempo Él murió y resucitó, y es que creído y fue recibido en gloria. La tumba de Jesús está vacía. Por lo tanto, nosotros tenemos esperanza ante la muerte. Por medio de su obra, de su muerte y de su resurrección, nosotros tenemos vida eterna. ¿Qué debemos hacer? Debemos predicar a Cristo y a este crucificado. Una iglesia en Inglaterra tenía un letrero que decía: predicamos a Cristo y a este crucificado. La maleza comenzó a crecer, las enredaderas, y entonces taparon el crucificado. Y entonces el letrero decía: predicamos a Cristo, ya no crucificado. Se estaba borrando. La maleza siguió creciendo y entonces borró el nombre de Cristo. Y ya el letrero nada más se leía: predicamos. Predicamos. La maleza sigue creciendo y yo iba a borrar el predicamos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la casa de Dios. Esa casa de Dios es columna, es estandarte de la verdad. Él es el Señor de la iglesia. Él nos ha dado la misión: proclamar, levantar el estandarte de la verdad. Él nos ha dado el mensaje: Cristo y este crucificado en favor de nosotros por nuestro pecado. Justamente ayer nosotros estábamos en una conferencia con un astronauta, pero un astronauta, o un creyente más bien, que es astronauta, un cristiano. Y a mí me llamó la atención, en medio del testimonio, es una persona sumamente famosa, se quedó casi 10 meses varado en el espacio. Y él decía algo que me impactó entre las cosas que fueron de edificación. Desde su niñez él fue instruido por su madre en el Evangelio, como un creyente. Desde su niñez le fue enseñado la importancia de pertenecer a una iglesia local. No solamente a él, también a su hermano. Y él testificaba acerca de cómo su hermano, a pesar de ser un anónimo delante de los hombres y no ser famoso como él, es una persona que había criado sus hijos, había levantado una familia y era miembro de una iglesia local. Y aunque nadie lo conociera fuera de su iglesia local, decía este hermano, al referirse a su hermano, Jack, que él era una persona exitosa porque había cumplido con el propósito de Dios. Ahora, hace un año a él le presentaron un video donde él estaba hablando en una conferencia en el mismo lugar. Y él decía: yo no quisiera que fallara nada en el espacio donde pudiéramos nosotros encendernos en llamas y morir. Pero un año después él estaba en esta situación donde él pudo ver la soberanía de Dios, donde él pudo ver la gloria de Dios que le salvó la vida. Y él no se esperaba que un año después, o sea, en esta época, le iba a pasar lo que le pasó. Pero yo reflexionaba y, ¿sabes?, pude llegar a la conclusión que él es un creyente que testificó acerca de Cristo en la tierra. Pero ¿sabes lo que él hizo cuando estaba en el espacio? Sin esperanza. Él siguió siendo un creyente. Y pudiéramos decir que él ha sido el único quizás que ha proclamado la verdad del Evangelio en el espacio a los demás astronautas que estaban con él en la estación espacial. Él es un creyente, andaba con sus pastores allá en la conferencia. Dos grandes énfasis: yo soy un creyente, yo pertenezco a una iglesia local. Mientras yo estaba en el espacio, me congregué desde el espacio en mi iglesia local. Pude conectarme con ellos mientras estaban llevando a cabo el culto. Mientras no estaba presente, mi familia fue abrazada por aquella iglesia local que cuidó de mi familia, que pastoreó mi familia en aquellos 10 meses que yo no estaba. Y esto me ha servido para valorar cada día más la importancia de la iglesia local. Eso es lo que Pablo está haciendo, presentándonos la iglesia
como la casa de Dios que debe vivir y sostener la verdad del Evangelio de Jesucristo. Por eso en esta hora yo te ruego que si tú no eres creyente, hoy tú puedes ser parte de la iglesia de Dios. Hoy tú puedes salir de aquí levantando este baluarte de la verdad. Hoy tú puedes confiar en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Si tú eres creyente y no eres parte de una iglesia local, yo te motivo a que asumas con responsabilidad este mandato. No es opcional. Que podamos todos juntos ser edificados como casa de Dios, como columna y baluarte de la verdad. Oremos. Señor, gracias, Padre, por este momento en el cual tú nos retas a vivir, Señor, conforme a esta gran verdad. Como creyentes somos llamados a levantar este estandarte. Ayúdanos a proclamar la buena noticia del Evangelio. Una vez más te rogamos que tú traigas en fe y arrepentimiento a aquellos que no te conocen, que puedan ser añadidos a la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos, oh Señor, en medio de nuestras debilidades. Sigue fortaleciéndonos, sigue dirigiéndonos por medio de tu palabra y del Espíritu Santo cada día. Porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Dios le guarde.